Y en tercer lugar, las tecnológicas. Y dentro de estas destacaría, en primer lugar, la digitalización, tanto en nuestra relación con clientes, con proveedores y con mediadores de seguros. En segundo lugar, seguramente tendrá mucha importancia el aprovechamiento de toda la información disponible, lo que se llama Big Data. Y en tercer lugar, quizá, el desarrollo de todas las aplicaciones para dispositivos móviles. En este mundo, donde las nuevas tecnologías se multiplican a paso adelantado, aquellas que se anticipen a este cambio y aquellas que lo adapten con mayor facilidad prosperarán. Tanto organizaciones como personas deberán reinventarse constantemente. La digitalización, la democratización de nuestros contenidos, la originalidad y esa posibilidad de acceso más cercano, pues marcan un poco el camino del futuro en este sector, un sector que no debe descuidar en ningún momento el compromiso con la sociedad a la que pertenece y que contribuye a vertebrar. Creemos que va a ir porque nos dediquemos al diseño, pero al diseño conceptual. Tenemos que vender ideas y no vender horas de ingeniería. Por otro lado, tenemos que buscar que las plantillas y estas empresas tengan un adecuado equilibrio entre gente muy especializada y gente más generalista. También tenemos que jugar con ese papel de empresas que juegan en el mercado local, pero también actúan en el mercado internacional. El sector ha tenido y tiene un reto importantísimo, que es pasar de hacer una propuesta meramente deportiva hacia nuestros clientes a ser una propuesta de ocio, turística, donde necesitamos además la implicación de todo el territorio, ¿no? Todas aquellas instituciones, organizaciones, empresas que nos acompañan. El e-commerce seguirá creciendo en los próximos años en un entorno del 20% anual. Esto nos lleva a las empresas de transporte internacional a tener un reto muy exigente, como es el de tener un servicio de recogidas y entregas por todo el mundo de alto nivel que deje encantados a nuestros clientes. Los retos futuros del sector bancario se pueden sintetizar en ser capaces de ser competitivos en la propuesta de servicio que ofrezcamos a los clientes, ser rentables y eficientes de una manera sostenible y ser capaces al mismo tiempo de transformar nuestro modelo de negocio para adaptarnos al nuevo paradigma.